Perfecto. Ya estamos de regreso, chicos. ¿Sí les dio tiempo de prepararse un café o algo así? Casi. Bien, Yatsiri, qué bueno que sí les dio tiempo. Chicos, acuérdense de lo que les comentaba hace un ratito. Entren con su cuenta institucional, por favor. Muchos están entrando con sus cuentas de Gmail ajenas al dominio TDO. Entonces, por favor, háganlo así, porque es la forma más sencilla. Y también otro comentario. Normalmente las cuentas en Gmail normales tienen ciertas limitaciones. La cuenta TDO les da mejores posibilidades, ¿sí? Sobre las opciones y sobre las herramientas que pueden manejar. Entonces, por eso les pido que se unan a través de estas herramientas o estas plataformas o estos correos institucionales. No nada más es por estarlos molestando. Por favor, háganlo así, háganlo de esa manera para que podamos, en ese caso, generar las evidencias y sobre todo que tengan mejores herramientas de trabajo, por favor, ¿sale? Entonces, eso no se les olvide, si son tan amables, manéjenlo así para que sea todavía mucho más accesible, ¿sale? Entonces, de los que ya tengo registrados hace un ratito, a la mayoría de ustedes, me falta saber si Andy pudo accesar, me falta saber si Anaís Itzel ya está por aquí, me falta también si Jairet, me falta también si Miriam ya también está por aquí, Mónica Adriana, ya estás por aquí, y por último, sería la última. Entonces, ¿ya están? No, ¿verdad? Miriam no está. Anaís Itzel ya, venga. Entonces, esa la vamos a... Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ya dimos las explicaciones, nos sirven para ambas materias porque, bueno, pues ya sabemos que vamos a colaborar juntos también en esta materia. Y aquí lo que me toca comentarles es lo siguiente. Tenemos para Geografía Turística 2, secuencia de Geografía Turística 1. Nuestras sesiones serán los martes de 8 a 9 de la mañana y también miércoles de 9 a 11. Hoy tenemos 2 horas o tenemos 100 minutos, entonces es el día en el que trataremos de hacer la mayor cantidad de actividades para que ustedes puedan estar, pues, con mayor tiempo, con mayor disponibilidad para poder cumplir con todo lo que se nos presenta, ¿sí? Denme un segundo, quiero abrirles y presentarles el programa para nuestra materia y también darle de manera muy rápida un repaso a los criterios de evaluación, que prácticamente van a ser los mismos de nuestra materia anterior, ¿sí? Pero, bueno, vale la pena que lo dejemos y que lo mencionemos para que quede como evidencia y todos estemos en la misma sintonía, ¿sí? Comparto la pantalla. ¿Me podrían confirmar si la alcanzan a ver? Ya saben, con voz para que pueda ser más rápido. ¿Se ve la pantalla? ¿Ya se proyectó? Chicos. Sí se ve, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, bien. Geografía Turística 2, les decía, secuencia de lo que trabajamos en el periodo anterior. Este
a mí particularmente creo que es la que más me gusta. ¿Por qué es la que más me gusta? Porque va a tocar muchos de los destinos internacionales que son los número uno a nivel mundial, que son los más soñados para los visitantes y que entonces nos toca empaparnos de todos estos atractivos, esta cultura, esta parte interesante y este conocimiento que como estudiantes de turismo debemos tener. Hay una desventaja. Al tocar el resto de los continentes que incluyen o que conforman nuestro mundo, vamos a tener que verlos de manera prácticamente muy rápida, porque a pesar de que son continentes en su mayoría de dimensiones, pues no tan amplias, a excepción de Asia, que es el continente más grande del mundo, tiene muchos países. Europa es el ejemplo, es un territorio muy pequeñito, es el segundo continente de menor tamaño, ¿sí? Pero tiene 50 países. Entonces, imagínense, vamos a tener que tocar o revisar 50 países en un periodo muy breve, ¿sale? Estamos hablando que que tendríamos que contemplar prácticamente un mes para cada uno de los continentes y así poder avanzar. Entonces, es un reto para todos, pero seguramente lo vamos a conseguir, ¿sale? Este programa va a incluir 4 unidades. Las unidades son las siguientes. La primera unidad nos habla del continente europeo. El continente europeo, si ustedes recuerdan, en el análisis que hemos hecho de la geografía turística, decíamos, es parte importante del movimiento y el desplazamiento de las personas. En este top 10 mundial, pues varios países del continente europeo están ocupando lugares o sitios interesantes, ¿sale? Y el número 1, por excelencia, ha sido Francia. Sí, destino internacional, destino al que gran parte de los turistas del mundo se desplazan. Entonces, aquí lo revisaremos, conoceremos un poquito el detalle, la información, qué sucede, qué características tiene, en cuánto nos saldría un viaje, y de esta manera que ustedes estén empapados en estos procesos, ¿sí? El siguiente sería el continente asiático. El continente asiático es uno también de los más interesantes por toda la cultura que gira alrededor de ellos. Fíjense, cuando Asia se descubre, acuérdense que cuando Colón hace el viaje hacia América, lo que buscaba era las Indias, Asia, parte del continente asiático. Cuando lo descubren o cuando se generan ya estos desplazamientos y la gente llega a Asia, no pasa lo mismo que con América. Con América lo que hicieron fue denostarnos, ¿sí? Conquistarnos violentamente y cambiar toda la forma de vida que nosotros teníamos. En Asia sucede lo contrario. Los conquistadores o los viajeros se admiran de la capacidad que tienen los asiáticos y en lugar de quererlos cambiarlos, lo valoran, ¿sí? Lo respetan e inclusive toman algunos elementos de esa cultura asiática y la llevan a la cultura europea, ¿sí? Por eso Asia es uno de los países, uno de los continentes que conserva de manera pura muchas de las tradiciones y la cultura original y no tuvo ninguna complicación, ningún cambio con este shock o con este choque cultural que habría sucedido o que sucedió en América. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos y por eso la cultura asiática es tan valorada, ¿sale? Muchas personas reconocen a los asiáticos, los europeos valoran a los asiáticos, y si nos vamos al periodo contemporáneo, pues muchas de las potencias, ¿sí?, que comienzan a aparecer en este programa o en este panorama político, muchos empiezan a ser asiáticos, ¿sale? Cosa que decíamos con América, desafortunadamente no pasó. Nos acabaron con nuestras tradiciones, con nuestra forma de vida, por considerarnos atrasados, y todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Pasaremos a África. África, fíjense, si hablar en algún momento de Asia de repente es complicado por la distancia que existe, por la lejanía, ¿sí? Inclusive hasta por el idioma, y decíamos esta parte cultural, hablar del continente africano todavía es más complejo, ¿sí? No hay un acercamiento real de América con África. Nosotros, como americanos o como integrantes del continente americano, difícilmente tenemos contacto con alguien de África o sabemos información de África, a menos lo que nos presentan en las noticias, pero, ¿sí?, es algo interesante que nosotros vamos a poner en panorama y contexto para que ustedes puedan conocerlo. Los europeos, a diferencia de lo que nosotros sucede como americanos, sí tienen mucho contacto con los africanos. ¿Por qué? Porque hubo también un proceso de conquista. Muchos países europeos conquistaron y mantienen o mantuvieron territorios por varios años, ¿sí? Independencia de varios países africanos no es tan vieja, sale no tan vieja como la nuestra,
Pero entonces eso hace que tengan un cierto vínculo. Y sucede también muy constantemente que como en México hacia Estados Unidos hay un proceso de migración, la gente de México se va a Estados Unidos a buscar mejores condiciones, a trabajar ahí porque las situaciones pues tienen mejores cosas, mejor calidad de vida que en México, la gente va a Estados Unidos. En Europa y África pasa lo mismo, tienen contacto. Por eso muchas personas africanas se van a Europa a buscar refugio, ¿sí? Y a buscar o a vivir de forma ilegal, por llamarlo de alguna manera, de indocumentados, y ahí cambiar las condiciones de vida con las que ellos habitualmente están enfocados. Entonces, por eso hay mucha relación entre Europa y África. Y el ejemplo es lo que ustedes ven en los deportes. Yo les comentaba que a mí me gusta mucho el fútbol, y cuando hablamos de fútbol, normalmente vemos países como Francia, donde pensaríamos que todos son de color blanco, ¿sale? Ojos claros, etcétera. Pero en la selección juegan muchísimas personas de color. Y los apellidos y el origen de muchas de estas personas de color son migrantes que vienen de África. Entonces, sí hay una relación específica entre ellos, cosa que con nosotros no pasa, no tenemos mucha relación, no conocemos mucho de África, pero aquí nos dará la posibilidad de que ustedes se empapen un poco de qué es todo lo que implica este continente y todas las bondades, las riquezas y las características que lo hacen interesantes para el turismo, ¿sí? Y finalmente cerraríamos nuestro programa con la unidad 4, que se encarga de analizar el continente de Oceanía. Oceanía es muy particular porque es el continente de menor tamaño a nivel internacional, a nivel mundial. Tiene aproximadamente entre 13 y 15 países, ¿sí? Pero sí hay destinos que son fuertes en turismo. Uno de ellos es Australia, es uno de los países con mayor demanda de turistas, tanto para la parte del turismo tal cual recreativo, asimismo del turismo de negocios y también el turismo académico, el turismo educativo. Entonces, sí hay que conocer y estar empapados también de esta cuestión correspondiente al continente de Oceanía, ¿sí? Si se dan cuenta, chicos, los apartados y los elementos que nosotros vamos a conocer de estos sitios son los que ya tocamos y los que ya revisamos del continente americano. Vamos a hablar de su geología, orografía e hidrografía, ¿sí? Conocer en general cómo está conformado el territorio de manera física de cada uno de los continentes. Incluiremos también el clima y la vegetación, que es algo muy importante y que sin duda alguna pues influye en materia turística, ¿sí? Agregaremos también esta cuestión sobre la historia y todo lo que han vivido en este proceso de evolución y de avance del tiempo actualmente, ¿sí? Lo que pasó a los inicios pues, de la historia desde cada continente hasta lo que conocemos ahora, y cerraremos con aspectos de capital, su idioma, la religión, gobierno y lo más importante para nosotros, ¿sí? Que serían los atractivos turísticos, su gastronomía y sus bebidas, ¿sí? Así es, o de esta manera estará conformado y así se desglosará el programa para nuestra materia. Si se dan cuenta, chicos, esta materia tiene mucho que dar, tenemos mucho que trabajar, tenemos que revisar bastantes cosas y pues estar muy activos en este proceso con el cual nosotros vamos a incluir, ¿sale? Por esa razón, hoy daremos la introducción y vamos a entrar de lleno ya al conocimiento y al análisis del primer continente, que sería Europa, ¿sí? Y también conocer un tema que a mí me gusta mucho, que es los estilos arquitectónicos. Hoy vamos a comenzar a trabajar con eso, ¿sí? ¿Algún comentario, chicos? ¿Algo que quieran agregar para ustedes? ¿Hay algún sitio o algún continente que sea interesante visitar? Les platicaba, yo conozco ya Europa, América pues también conozco, pero a mí me gustaría mucho conocer África. África para mí sería uno de los continentes que sería pues algo muy novedoso, algo muy diferente. Conocer esta parte de la forma de vida de las culturas africanas sería algo muy agradable para mí. Entonces, ojalá que tengan la oportunidad de hacerlo. ¿A ustedes cuál les gustaría visitar? ¿Europa, Asia, África, Oceanía? ¿Cuál sería el continente al cual ustedes prepararían un viaje, al cual ahorrarían y se decidirían a hacerlo?
¿Quién, chicos? ¿Alguien? A mí, profe, Adelante. a mí me gustaría ir a Asia Asia, ¿por qué Asia, Yatsiri? por su cultura y por cómo son. Fíjate, es algo de lo más interesante, ¿no? Hasta en el idioma, inclusive hasta pues la escritura, todo eso llama muchísimo, muchísimo la atención. Qué padre. Pues hay Creo que, hay que, que ahorrar. Adelante. creo que lo que más me llama la atención es su escritura. Es muy rara. Sí, difícil, ¿no? ¿Se acuerdan Sí, que platicamos en el periodo anterior en geografía turística? Que bueno, nosotros al ser estudiantes de turismo o profesionales del turismo, pues tendríamos que dominar al menos el inglés. Eso es un idioma forzoso, pero que las tendencias, ¿sí? El mercado, la economía, se están dirigiendo mucho al continente asiático. Entonces, la recomendación es que pudiéramos aprender el idioma, el mandarín, ¿no? Con todas estas variantes, ¿no? Si es chino mandarín, etcétera. Pero ahí, como tú dices, Yatsiri, pues podría ser una opción, primero, de cultura general para ustedes, pero también podría ser un elemento de diferenciación entre muchos estudiantes o profesionistas del turismo. Porque si ustedes pueden hablar y aprender mandarín, les aseguro que van a estar en un trampolín y van a poder generar mejores condiciones para desarrollar turismo y también económicas. Entonces, si les interesa o si les gusta esta parte de la cultura, pues hay que aprovechar el tiempo y meternos a cursos de mandarín para poder dominarlo y estar un paso adelante del resto de estudiantes o de profesionistas del turismo. Muy bien, muchísimas gracias, Yatsiri. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Europa? Europa, aquí me dice Keila que Europa. Diana también me dice que Asia. Fíjense, les tengo buenas noticias sobre Europa. Con todo esto que ha pasado del coronavirus, no sé si lo escucharon o han estado leyendo un poquito de estos cambios que se van a presentar con el turismo. Es algo difícil lo que está viviendo el turismo durante el coronavirus y lo que viene posterior al coronavirus, porque es cierto que en los países europeos y en Asia se ha disminuido ya este encierro, ¿sí? Ya muchas personas han podido salir a hacer actividades cotidianas, ¿sí? Pero aún así hay una posibilidad de que el virus haya un segundo brote por ahí de septiembre y octubre y entonces nos pueda volver a encerrar. Entonces hay que estar preparados. Pero ¿qué sucede? Bajo estas complicaciones a las que se va a enfrentar el turismo, he podido leer que Italia, en esta intención de reactivar el turismo que presenta en su país, Italia también está en el top 10 de destinos turísticos del mundo según la OMT. Lo que está haciendo Italia, y me pareció una propuesta súper interesante y que ojalá lo tengan en cuenta, lo que va a hacer Italia es terminando, ¿sí? Este periodo de aislamiento y de protección con la cuarentena, lo que va a hacer para reactivar la economía a través del turismo es poder generar descuentos para los visitantes. La propuesta es que si tú viajas a Italia, el gobierno italiano te va a ayudar con el 50% de tu boleto de avión y también te va a ayudar con el 50% de tu hospedaje. ¿Sale? ¿Cómo ven? Es una excelente propuesta, ¿sí? Claro, tendríamos que revisar algunos datos, como puede ser esta cuestión de cuánto tiempo mínimo tendrías que estar, ¿sí? Si te pide una estancia prolongada, si te pide, no sé, algunos datos. Pero lo que comentábamos alguna ocasión es que si tú vas a Europa, por la cercanía, por la estructura territorial, por la división política, es muy fácil que puedas moverte entre todos los países que van a integrar este continente. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿sí? Bien, entonces ya regresé aquí. Y entonces es muy fácil que te muevas. Imagínense que nos pidieran, bueno, tienes que venir a Italia 15 días al menos, pero te van a apoyar con el transporte o la mitad del transporte y la mitad también del hospedaje, pues sería genial. Y lo restante, o eso que te ibas o que te ahorraste con el transporte, pues en automático lo puedes utilizar para moverte a otro destino, ¿sale? Entonces, vale la pena, ¿sí? Hay que contemplarlo, chicos, ¿sí? Es una opción interesante. Me parece que hay un proceso a seguir, hay que registrarse por ahí en una plataforma, no estoy muy seguro, he estado leyendo, pero me falta
todavía tener como detalles en general, pero valdría la pena. Si me dan oportunidad, me empaparé totalmente sobre el tema, se los puedo compartir, y si ya tienen ahí sus ahorros, pues entonces hay que aprovechar la opción, ¿sí? Aquí estoy, sigo leyendo los comentarios. Daniela nos dice que África también le gustaría. Víctor dice que vamos a Italia, pues sí, es una opción. Yatsiri lo mismo. Y claro, algo de lo que tenemos que valorar mucho del continente americano y también del continente asiático es la gastronomía. Parte de los alimentos, la gastronomía como la conocemos actualmente, tiene mucho que ver con Europa y con Asia, ¿sí? Especialmente, pues nosotros como mexicanos, pues nuestra gastronomía es una mezcla entre lo que nos trajo Europa y lo que habitualmente nuestros antepasados hacían. Y si hablamos de gastronomías internacionales de reconocimiento mundial, pues vamos a encontrar la francesa como una importante, la italiana, que está esparcida por el mundo. Podemos encontrar elementos de la gastronomía italiana por todo el mundo, en cualquier momento, y ya lo hacemos hasta parte de nuestra dieta básica. Si vemos aquí en México, pues la pizza es un alimento ya tradicional de nuestra comida, ¿sale? Entonces, también debemos tomar en cuenta eso, y como dice Yatsiri, pues bueno, podemos aprovechar en este periodo o en este viaje o en este traslado, si es que se presenta la oportunidad a través de estas promociones, ¿sí? Y seguramente no será el único, habrá otros países que busquen también fomentar este traslado, esta reactivación del turismo a través de algunas promociones. Entonces hay que estar atentos, chicos, para poder hacerlo. Claro, siempre y cuando hay que seguir todas las recomendaciones para evitar, pues, correr riesgos con este proceso que estamos viviendo del coronavirus. Bien, en materia, dándole seguimiento a nuestra sesión de hoy, quisiera comentarles lo siguiente. Los criterios de evaluación van a ser idénticos a lo que les comentaba hace un ratito: 30% tareas, 30% actividades, 20% su participación y 20% el cuestionario digital. Esta materia, como ustedes saben, da muchísimo, a mí me gusta mucho, la verdad es que me agrada mucho darla, porque pues es muy cultural, es muy visual, es muy de imágenes. Entonces iremos haciendo muchas actividades como lo hemos hecho en geografía turística. Vamos a tener que hacer el ejercicio otra vez del mapeo, conocer toda la división política de cada continente. Vamos a hacer el ejercicio de países capitales, vamos a hacer el ejercicio también de banderas, y también tendremos que hacer el ejercicio de mirar o de observar algunos videos representativos de estos destinos turísticos del mundo. Ahora, hay una herramienta que se ha presentado ahora en esto de la cuarentena y que nos va a ayudar muchísimo en nuestro proceso de aprendizaje. Es esto que llamamos los recorridos virtuales. No sé si lo han escuchado. Atendiendo a que mucha gente, pues estamos ahora en casa, ¿sí?, por esta cuestión del coronavirus, varios destinos turísticos, varios museos inclusive, varios sitios patrimonio de la humanidad han permitido o han subido en internet recorridos virtuales. Entonces, vamos a tomar algunos de estos sitios, los más representativos, y cuando tengamos 2 horas, vamos a hacer ese recorrido virtual para que ustedes puedan conocer a detalle, ¿sí?, algunos de los elementos que integran estos sitios, ¿sí? Y que a lo mejor si ahora no podemos ir físicamente a poder hacer el viaje, que al menos de manera virtual lo podamos realizar. Entonces, esa es una ventaja de lo que estamos viviendo en este proceso, porque a través de internet, a través desde sus casas, sus computadoras, sus celulares, vamos a poder hacer estos recorridos. Entonces, agéndenlo porque lo vamos a ir haciendo. Hay recorridos muy interesantes, inclusive hay un recorrido por el Museo del Louvre, ¿sí?, que es un sitio icónico del turismo a nivel mundial. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta y vamos a trabajar con esa situación, ¿sí? Esas serán parte de las actividades de nuestras sesiones, y a partir de eso generar o consolidar ya la calificación de nuestro examen, ¿sí? Perdón, de nuestra materia y de todo el proceso que nosotros vamos a vivir, ¿sale? ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? No sé si ustedes han visto plataformas, han entrado a sitios web, han revisado alguna información sobre videos, documentales, para que me lo puedan compartir. Denme un segundo, voy a conectar mi computadora. Para que, digo, si vieron algo o si observaron algún espacio, alguna plataforma que me puedan compartir.
y que a lo mejor esas plataformas pues las tomemos en cuenta para poder realizar nuestros ejercicios durante las sesiones de clase. ¿Algún sitio, alguna información, algún espacio que hayan encontrado con el cual podamos apoyarnos y de esta manera trabajar más fuerte y todavía pues más gráfico en el proceso de geografía turística? ¿Alguien, chicos? ¿Eso es un sí o es un no, muchachos? Bien. Bien, bueno, entonces yo iré sumando algunas plataformas. Acuérdense que ya vimos algunas, ya trabajamos en nuestra última semana con estas plataformas de TripAdvisor, revisamos también pues Mundo Joven, revisamos también Kayak, todas estas les van a servir muchísimo para que nosotros podamos estar empapados de toda esta información vinculada con el turismo, ¿sale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para estar atentos sobre el proceso. Bien. Antes de que entremos ya en materia y en lo que nos toca revisar esta sesión, quisiera comentarles lo siguiente sobre los trabajos y la evaluación de nuestra materia en el periodo anterior. Si ustedes recuerdan, yo les solicité que me ayudaran con un atlas turístico, ¿sí? Ese fue, pues, nuestra calificación del examen ordinario junto con su participación y también junto con las aldeas. Resulta que en este proceso me llevé algunas sorpresas que no fueron tan agradables, ¿sí? Hubo trabajos que fueron repetidos, que fueron copiados. Yo les comentaba que les dejaba el atlas porque nos permitía resumir toda la información que hemos desarrollado durante nuestro proceso de formación, ¿sí? Y que a pesar de que era información o eran datos que ustedes ya habían investigado en sus presentaciones en los países que les asigné, cada uno tendría que darle diseño, presentación, y me encontré trabajos que fueron idénticos. Mismo formato, mismo orden de la información, mismos errores, mismas imágenes, y entonces eso es algo que no podemos aceptar. ¿Por qué? Porque al final el trabajo es individual. Entonces, el comentario va en el sentido de que yo confío en ustedes, en la capacidad que tienen, sí, en el trabajo que hacen, y por favor, no hagan las cosas solamente por cumplir. Si ustedes tienen alguna complicación, decíamos a lo mejor en las entregas, en el sentido de que posiblemente no haya pues acceso a lo mejor a todos los medios electrónicos o que se les llegue a complicar en algún sentido por la disponibilidad de tiempo o a lo mejor la carga de trabajo, háganmelo saber. Pero si ustedes lo que hacen es únicamente copiar tal cual o en su caso repetir trabajos, yo no tengo ninguna posibilidad de apoyarlos, por favor. Eso repercutió en que varias de las personas que hicieron estos trabajos, que son idénticos o que fueron idénticos, tuvieron una calificación negativa y que entonces todo el esfuerzo que desarrollaron a lo largo de la materia se viniera para abajo. Entonces, les pido eso. No caigamos en estos errores. Seguramente, pues, lo subimos, no importa, el profesor tal vez no lo revise a detalle y entonces pase, ¿sí? Y con que vio que lo entreguemos, nos califique. Lo que hago es tratar de revisarlo con todo el detenimiento. Les hice muchas observaciones, les hice algunos comentarios a varios de ustedes y al revisarlo de esta manera, pues entonces yo me di cuenta qué fue lo que sucedió y cuáles fueron estas cuestiones con las cuales pues no pudimos trabajar de manera correcta. Entonces, por favor, chicos, no caigamos en estos errores. Yo quiero que me ayuden, ¿sí? A que el esfuerzo sea mutuo, que ustedes, pues, les decía, si tienen alguna complicación, me lo hagan saber y cuando yo lo sé, pues de alguna manera voy a poder ayudarlos. No quiero que pase de nuevo esta cuestión. Con la confianza que les tengo, se los digo, se los pido y cualquier
situación difícil, por favor, háganmelo saber a mí y yo los voy a poder apoyar. De lo contrario, va a ser muy difícil que pueda tener pues algún apoyo para ustedes. Entonces, avísenme cualquier complicación, no caigamos en estos errores de copiar, repetir, porque pues bueno, los más afectados serían ustedes, ¿sale? Entonces, eso quería recalcarlo, quería dejarlo muy en claro, porque es algo que me desagradó y creo que trabajamos bastante bien, que convivimos, que interactuamos. Entonces, si hay alguna situación muy particular, háganmela saber, repito, con toda la confianza que ustedes tienen hacia mí o que espero que tengan hacia mí, háganmelo saber. Y retome lo que nos preguntaba Dulce hace un ratito. Si hay alguna cuestión, alguna complicación, está el chat, el grupo, rápido pueden hacerlo. Y si es algo muy personal y muy privado, sin problema, mándenme un mensaje y lo resolvemos, ¿sí? Por favor, siéntense con toda esa confianza para que juntos podamos seguir avanzando, si son tan amables, por favor. ¿Algún comentario, alguna situación, alguna dificultad que estén presentando? Es buen momento para que ustedes me ayuden a tenerlo en cuenta y que yo esté pues consciente de estas cuestiones. ¿Algo que quieran agregar, algún comentario que quieran hacer sobre estas situaciones? Profe, una pregunta. ¿Va a seguir revisando la libreta? ¿Tenemos que ir tomando apuntes o ya queda de manera libre? Libreta, pues bueno, ahora no vamos a tener de manera física, pero lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Es pedirles normalmente que al terminar nuestra semana de clases, ustedes tengan un resumen de lo que vimos, ¿sale? A manera de apuntes. Esto los va a forzar en algún cierto sentido a estar más atentos. Entonces, lo que voy a hacer es subir a nuestra plataforma de Classroom información, ¿sí? Y les voy a pedir que me ayuden con un resumen de lo que vimos a lo largo de la semana, ¿sale? El resumen puede ser en un Word, ahí lo redactan, lo suben a Classroom, o en su caso, si lo hacen a mano, porque a lo mejor es más cómodo para ti y es la forma en que siempre lo has trabajado, le tomas una foto y lo subes también a Classroom sin problema, ¿sale? Entonces, eso sí, qué bueno que lo preguntas porque lo vamos a tener ahí presente, ¿sale? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bien. Entonces, repito, la evaluación va a ser la misma, 30% tareas, 30% actividades, 20% su participación y el 20% el cuestionario digital, ¿sale? Para que de esta manera podamos conformar ya nuestro total de calificación. Ok, gracias Jessica. Bien, ¿están listos entonces para que entremos de lleno ya al proceso que vamos a vivir con esto de la formación? Hoy lo que quiero hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una dinámica muy rápida. Les voy a pasar algunas fotografías, ¿sí? Son tanto atractivos como gastronomía típica de algunos destinos, ¿sí? De Europa, de Asia y me parece que también de África. Entonces, lo que quiero es lo siguiente, ¿sí? Les voy a pasar la fotografía y lo vamos a hacer muy rápido, vamos a dar unos 5 segunditos y quiero que ahí en el chat o de manera oral, ¿sí? Quien lo conozca me mencione cuál es el nombre, ¿sí? De este producto, de atractivo, de esta bebida, de este platillo y que también me diga de qué país es. Es un ejercicio apenas como de familiarización. Si no lo saben, no se preocupen. Lo que tendríamos que hacer es que al final del curso, pues ustedes sí pudieran conocerlos a detalle y dominarlos 100%. Entonces, va a ser una práctica, es para que ustedes empiecen a familiarizarse, para que empiecen a ubicar algunos de los productos, platillos atractivos con los que vamos a trabajar a lo largo de este periodo. Entonces, ¿están listos? ¿Podemos comenzar? Les puedo compartir las imágenes y quien lo sepa les digo, pido que abran su micrófono, me digan cuál es, me digan de qué país es y que de esta manera yo pueda estar pues ahí monitoreando y que lo hagamos pues bastante dinámico para que no se aburran, ¿sí? Y que podamos seguir avanzando, ¿sí? Una cuestión más, seguramente esto que les presente les va a dar mucho apetito, pero bueno, pues es parte de lo que tenemos en esta materia, ¿sí? Entonces, ¿puedo comenzar, chicos? Sí, profe. Venga.
Ahora sí. Entonces vamos con el primero, ¿sale? Así vamos, véanlo, y así, y quien lo sepa, active su micrófono, me dice qué producto es, ¿sí? Y de qué país sería, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar en 3, 2, 1. Tiempo. El primero. ¿Alguien sabe de dónde es este producto y cuál es su nombre? ¿Es un pretzel? Excelente, Yatsiri. ¿Y sabes de qué país es originario? Mm, no sabía, pero leí que es de Alemania. Excelente, muy bien, ¿sale? Entonces, este es uno de los platillos y más tradicionales. Aquí en México también de repente lo llegamos a consumir. Inclusive hay botanas de tamaño muy pequeñito del pretzel, pero en Alemania normalmente es un producto de gran tamaño, algo similar a una pieza de pan que nosotros comemos aquí en México, pero es parte de la dieta. ¿Y qué creen? Pues lo acompañan normalmente con un tarro de cerveza, ¿no? Que es parte también de lo típico alemán. ¿Esta, alguien lo ubica? Profe, los pretzel ya lo había puesto Víctor. Ah, es que como no veo el chat. A ver, Pues pretzel. Ok, sí, pero gracias. lo vio de las diapositivas. ¿Perdón? Lo vio de las diapositivas, eso no cuenta, profe. No, no es cierto. Sí, es que no lo había maximizado, pero ya lo pude hacer, ¿sale? Chicos, ¿alguien lo ubica? A los que les gustan las ensaladas, a los que les gusta cuidarse en su alimentación, seguramente esta la han escuchado. ¿Han escuchado hablar de la comida del Mediterráneo? No sé si en algún momento en sus materias de gastronomía lo han revisado. La comida o la cocina del Mediterráneo es una cocina muy saludable y que normalmente se extiende por toda la franja del mar Mediterráneo. Uno de los países y uno de los alimentos más comunes que nosotros encontramos son las ensaladas. Las ensaladas es parte de la dieta del Mediterráneo. Esta dieta que les presento aquí o esta ensalada que les presento aquí, ¿se dan cuenta cuáles son como los insumos con los que está elaborado? ¿Qué identifican ahí? Jitomate, Jitomate, muy bien. ¿Qué más? son como frijoles. Frijol, No, serían aceitunas negras, Queso, es, queso, ¿qué es? tiene pepino y pepino, tiene, ¿qué otra cosa? Chile morrón. Ándale, perfecto, pimiento morrón, cebolla muy bien. morada. Y cebolla morada, ¿sale? Y si se dan cuenta, está complementado con un poquito de especias, normalmente pimienta, y se le agrega también aceite de oliva. El aceite de oliva es un producto tradicional de la cocina mediterránea. Este platillo es una ensalada que se llama Oriatiki salata y es de Grecia. Espera, ahí está. De Grecia, los griegos tienen una alimentación muy saludable, toda sustentada normalmente en verduras, pescado, etcétera, y esta es una de las ensaladas típicas. Si ustedes van o si preparan un tour por Grecia, es uno de los platillos que van a encontrar y que no puede faltar en los tours, ¿sí? Hacia los visitantes. Y se dan cuenta, es algo muy sencillito, con lo cual, pues, la gente empieza a alimentarse, ¿sale? Y el país de origen es Grecia. Voy con el siguiente. Este está regalado. ¿De dónde es? ¿Y qué producto es? ¿El sushi de Asia? Sí, gracias. Asia, sushi. ¿Recuerdan de qué país en específico? De Japón, Japón. Es de Japón. Excelente. Aunque acuérdense que, bueno, tanto la comida china como la comida japonesa comparten algunas similitudes, ¿sí? Oficialmente el famoso sushi es un alimento y es una comida de la gastronomía japonesa, ¿sale? Fácil también. ¿Alguien lo ubica, chicos? Aquí en México hemos hecho nuestra propia adaptación, ¿sí? Es el famoso fondue, que seguramente en sus clases de cocina internacional lo revisaron. Es
Es un platillo a base de queso, normalmente acompañado con pan, papa, cebolla, ¿sí? Y que se utiliza normalmente para compartir un momento con tus amigos. Es un platillo francés 100% y que es de los más tradicionales, de los más comunes en la gastronomía, ¿sí? ¿Alguien lo ubica? Chicos, me están quedando mal, con sus clases de gastronomía. Es como carne seca, Ok, sí, tiene como cierta similitud, ¿sí? jamón serrano. ¿Perdón? Jamón serrano. Excelente. El jamón serrano, Yatsiri, ¿sabes de qué país es? De España, no. Excelente, ¿Sí? español. Fíjense, este es un platillo típico de una comida española. Tiene jamón serrano, a espaldas se dan cuenta, tiene esta famosa tortilla española, que es a base de papas y huevo, un tarro de cerveza que también es muy común, y un poco de pan sazonado con salsa de tomate. Normalmente este es uno de las comidas que manejan en España. Algo que debemos diferenciar con los europeos es que nosotros comemos muy vasto, ¿eh? Ellos generalmente las comidas que hacen no son tan sustanciosas como nosotros los mexicanos, ¿sí? Ya les iré desglosando cuando veamos Europa y algunos países cómo son los platillos, los menús de desayuno, de comida y la diferencia que vamos a encontrar con lo que nosotros hacemos. Denme un segundo porque los perros están molestando. Ahora sí, ya. Bien, entonces, vamos bien, Yatsiri, vas bien con la cultura general. Voy con el siguiente. Esta me la voy a saltar porque es muy técnico, este lo veremos también. Este sí es famoso también. ¿Alguien lo ubica? Alitas. ¿Perdón? ¿Son alitas? No. Alitas. ¿Alitas? A lo mejor el proceso puede ser similar, pero no. Acuérdense que las alitas vimos que eran originarias de Estados Unidos. Estas son piernas, es pollo. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha escuchado? Este es el famoso pollo tandoori. Es un platillo hindú, un platillo asiático. Es pollo, generalmente se cocina o se fríe y se le agregan especias. La cocina hindú tiene muchísimas especias, entonces este es uno de los platillos con los cuales pues nosotros iremos revisando poco a poco. ¿Sale? Este seguramente se lo sabe. ¿Lo ubican? ¿Es como tiramisú? No. ¿Cuál? Tiramisú. No. Excelente, sí. ¿De dónde es el tiramisú? Oh, no me acuerdo. ¿Alguien más? Es italiano, ¿no? Excelente, Dianetsi, italiano. Y aquí en México, si se dan cuenta, hay una empresa, o bueno, un negocio que nos lo ofrece muy constante, es esta compañía de Italian Coffee. Italian Coffee toma mucho de la gastronomía italiana en las cafeterías y la extrae en nuestro país y por eso tenemos cierto contacto. Seguramente el tiramisú ustedes también lo han tenido que preparar y es uno de los postres más típicos de Europa, específicamente de Italia. Muy bien. Como de qué les recuerda, qué les da de imagen. Este es un platillo que utilizamos en México normalmente en diciembre, parte de los platillos que utilizamos para celebrar Navidad en familia. Es un pez, es un pescado. ¿Cuál es? Es bacalao. Excelente, muy bien, Dulce. ¿Sale? Solo que este es un platillo típico europeo y es el famoso bacalao noruego. Es la zona del mundo donde normalmente se genera, ¿sí? O se prepara como parte de la tradición el bacalao preparado con papas, algo de la dieta que nosotros veíamos en América en sesiones anteriores era la yuca. ¿Se acuerdan de la yuca? Que era como un complemento para todo en América Central y un poquito de América Central y gran parte de América del Sur. La papa va a ser algo similar en Europa. En Europa va a ser un insumo básico. Entonces, muchos de los platillos que ustedes encuentran van a estar preparados con papa como complemento, como guarnición. Entonces, este es bacalao. Este también es muy bueno. Y este seguramente igual lo consumen. Un waffle. Bueno, parece un waffle. Un waffle, muy bien. ¿Alguien sabe de dónde es originario el waffle? De Europa. De Inglaterra. De Inglaterra. ¿Es de Europa? Sí. No,
no tan al este, es más del centro de Europa. Este es de Bélgica, chicos, ¿sale? Entonces, los waffles o los gofres, como se les conoce en Europa, es un platillo normalmente originario de Bélgica y de ahí se extiende pues gran parte de Europa, se extiende para Europa del centro. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Esta me la salto, este también. Estos son muy técnicos, estos los iremos viendo conforme avance nuestro tiempo, ¿sí? Este también me lo voy a saltar y voy con este, ¿vale? Este, ¿de dónde es este atractivo De turístico? Francia. Torre Eiffel. La La Torre Torre Eiffel de Francia, ¿sale? Entonces, decíamos, este es uno de los sitios más fotografiados del mundo, donde normalmente también muchas de las parejas practican el turismo de romance, ¿sí? Muchas personas viajan a París para ir ya sea de luna de miel o ir con un viaje con su pareja, un viaje romántico, para poder disfrutar de este territorio, ¿no? Entonces, es muy clásico ver fotografías de fondo de la Torre Eiffel y ahí una pareja o la pareja que visita, ¿sí? Teniéndolo como parte de sus recuerdos. La Torre Eiffel, ¿qué pasa? Es un atractivo mundial importantísimo. Yo creo que está entre los primeros 5 de los más visitados a nivel internacional y alrededor de la Torre Eiffel hay varias situaciones. Si se dan cuenta, en la parte de abajo hay bastantes jardines. Estos jardines normalmente lo que hace la gente y los visitantes es sentarse a tomar una botella de vino y consumir a lo mejor un alimento pues, un tipo de aperitivo, ¿sí? Y están observando normalmente la torre. Esto pasa tanto en la mañana como en la noche, ya que en la noche normalmente hay shows de luces de la torre. Y alrededor también van a encontrar algunos sitios donde puedes encontrar souvenirs, va a haber algunos tours en bote durante o a lo largo del río Sena, que también está muy cerca de la Torre Eiffel. Y algo muy característico es que cerca, ¿sí? O alrededor de la Torre Eiffel, ustedes van a encontrar normalmente carruseles. Estos carruseles que encontramos en las ferias también es algo muy típico de o alrededor de la Torre Eiffel, ¿sale? Entonces, ahí valdría la pena tenerlo en cuenta. Este, chicos, La pirámide de Giza. exactamente, muy bien. Muy pocos países en el mundo conservan o están vinculados con esta cuestión de las pirámides y uno de ellos es Egipto con las pirámides de Giza, de las más importantes y de las más relevantes a nivel internacional. Excelente. Este, chicos, este es muy fácil. Sí lo he visto, pero no me acuerdo del nombre. Son los canales de Italia, ¿no? ¿Perdón? Son como los canales de Italia. Son los canales de Italia, es en Italia, claro. Son los famosos canales de Venecia, ¿sale? Inclusive esto de los canales de Venecia, si ustedes recuerdan, se ha escuchado mucho hablar de ellos porque con este proceso de hacinamiento, o mejor dicho, de aislamiento en casa, tanto en Europa como en América, los canales se empezaron a limpiar y entonces regresó mucha de la fauna que debido al uso que le dan las personas, ¿sí? Pues se había alejado. Entonces es algo muy importante y este también es un ejemplo típico del turismo, ¿sí? De parejas. Muchas personas viajan a Venecia para poder hacer recorridos en estas góndolas y pues disfrutar de un espacio de recreación, ¿sí? Además También, mencionaban que también el agua se limpió, ¿verdad? exactamente, clarita, se ve, bueno, prácticamente clara, algo que no sucedía. ¿Por qué? Porque muy característico aquí en Venecia es que el transporte de las personas se da a través del agua. Hay terminales como si fuera una parada y en lugar de tomar un autobús, tomas un bote y te está trasladando a lo largo de todo Venecia. Y lo que hacen también los turistas en estos canales es rentar las góndolas, este tipo como de balsas o de lanchas, y entonces el recorrido pues genera cierta contaminación, ¿sí? Entonces, Fue es como un lo tema. que pasó en Acapulco, profe, ¿sí supo? En Acapulco, ¿qué pasó, En Marta? una playa de Acapulco, bueno, ajá, en una playa, el mar se puso bioluminiscente Sí, es cierto. y varias personas de ahí dijeron que eso no había pasado desde hace como
más de 60 años. Fíjense. Entonces, también a nosotros nos tocaría, muchas gracias Marta, muy buena observación, nos tocaría entender esto que sucede con el turismo, tanto los impactos buenos como los que pueden ser negativos. Uno de los negativos es pues toda esta contaminación que genera nuestra huella humana, y lo estamos viendo ahora con lo que nos dice Marta en México. También lo vi en Veracruz, eso sí lo vi, que muchas de las playas que normalmente en Veracruz vemos y decimos parece que está sucio el mar, con esta tranquilidad y con esta pues, época donde no se visitaron los mares, cambió hasta de color, ¿no? Y gracias a que, pues a que no hubo este movimiento masivo de turistas, algo que desafortunadamente pues el turismo sí tiene como consecuencia. Tantas personas visitando un sitio impactan el medio ambiente, impactan las costumbres, la forma de vida, y entonces la recomendación sería cómo planeamos un turismo que pueda ser distinto y que ayude a conservar y que no termine con los recursos naturales, ¿vale? Entonces, esa es una lección que sí nos tendría que dar el coronavirus y de la cual pues tendríamos que buscar un aprendizaje positivo para poder obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Excelente, muy buen comentario. Voy con el siguiente. ¿Les suena? ¿Alguien es católico? Como que, no sé si lo ubican, ¿sí? Es un espacio vinculado con la religión. Aquí nos dice Yatsiri que no. Este es el famoso Huerto de los Olivos. ¿Se acuerdan por qué es importante el Huerto de los Olivos en la religión católica, chicos? Acabamos de pasar Semana Santa. ¿Alguien sabe por qué es importante? ¿O qué sucedió en el Huerto de los Olivos? Porque se supone que ahí el demonio tentó a Jesús en el huerto de los olivos. Ajá, Bueno, sí. Un poquillo, sí. Ajá. Pero tiene todavía otra cosa más importante, Jessica. Ahí en el Huerto de los Olivos, si ustedes recuerdan, es cuando apresan a Jesús, cuando Judas pues lo vende a través de un beso. Como decía Jessica, Jesús se pone a orar, ahí el diablo también pues le trata de tentarlo para poder salir de este sufrimiento al que se va a enfrentar. Él resiste correctamente, pero mientras él oraba en el Huerto de los Olivos y los apóstoles dormían, llega el ejército, ¿sí? Y con Judas detienen a Jesús. Entonces, este es un sitio turístico, específicamente el turismo religioso, se ubica en Jerusalén, ¿sale? En Jerusalén, y ahí manejamos, o ahí se hace un tour para que la gente pueda visitar el Huerto de los Olivos, este sitio donde Cristo oraba, fue detenido, y entonces ahí empieza pues todo este proceso ya de crucifixión, ¿sale? Entonces también es importante que lo podamos tener en cuenta, y es parte del continente asiático, no solo la parte de los países como Japón, Corea, China es interesante en Asia, sino que nos vamos a la Asia del Medio Oriente, encontraríamos estos países, Israel, encontraríamos también Arabia Saudita, vamos a encontrar los Emiratos Árabes, etcétera. Todas estas cuestiones nos van a ayudar a poder entender esta situación también de cómo se configura el territorio, ¿sí? Esto es parte de lo que vamos a ver, es una pequeña introducción, y fíjense todo lo que vamos a tener que conocer y observar, porque es una materia muy rica, y les decía, también con muchísima información. ¿Alguien lo ubica? Este es famosísimo. A los que les gustan los videojuegos, que les gustan las caricaturas y todo esto. ¿Está en Roma? Está en Roma. ¿Está en Roma? ¿Cómo se llama? No recuerdo. ¿Es el templo de Atenas? Ándale, ¿sí? Está en Grecia, ¿sale? Entonces, es un estilo de construcción muy clásico, es algo característico de Grecia, ¿sí? En Atenas. Y aquí lo que vamos a encontrar es una serie de vestigios o de restos de toda la cultura y todo esto que nos transmitieron los griegos, que tiene que ver mucho con el conocimiento, la filosofía y lo que manejamos, y es el famoso Partenón,
¿sale? Entonces, en Grecia, y lo iremos revisando. Decían por ahí esta cuestión con Roma. Hay algunos sitios, específicamente el Palatino, ¿sí? En Roma, que tiene ciertos elementos de la cultura griega en cuanto a la construcción, aunque son diferentes, la cultura romana y la cultura griega. Fíjense, estas fueron base de la civilización como la conocemos, ¿eh? La cultura griega, decíamos, en cuanto a conocimiento, y la cultura romana nos da muchísimo en cuanto a la cuestión referente a situaciones como lo que hace referencia a el derecho romano, la organización política y todas estas cuestiones. Entonces, ambos sitios son sumamente importantes e interesantes con lo que nosotros estamos manejando y con lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Bien, entonces voy a pasar al siguiente. Ya con ver fauna, si se dan cuenta, les estoy dando una indicación o una pista, ¿no? ¿Ubican dónde sería este atractivo? Si quieren, nada más díganme continente. África. Exactamente, muy bien. Fíjense, algo de lo más conocido y de lo más reconocido en África también es esta cuestión de la protección hacia la fauna, ¿sí? Una de ellas, una de las especies que ha estado también en peligro son los gorilas. Se les caza, se les mata, etcétera. Y hay inclusive una película que es que se llama Gorilas en la Niebla. Ya es un poco vieja, pero nos relata este proceso que viven los gorilas con este atentado que hacen hacia ellos los cazadores furtivos. Y que bueno, entonces es algo que hay que tener en cuenta. Este es un atractivo que se llama Montañas Virunga, es africano y es una reserva donde vamos a encontrar población de gorilas, ¿sí? Viven en su hábitat y la intención es irlos protegiendo. Y también es parte de un atractivo. Imagínense qué impresionante podría ser ver u observar a uno de nuestros, pues es parte de nuestra cadena de evolución, ¿eh? Nosotros estamos ahí, prácticamente en el proceso de evolución descendemos del mono, ¿no? Y los gorilas inclusive en el proceso son mamíferos, finalmente tienen mucha relación con lo que nosotros haremos. Entonces también es un atractivo interesante. Voy con repito, esta es una introducción, ¿eh? Ya iremos detallando paso por paso los atractivos de cada continente, pero lo que me gusta o lo que quería hacer hoy es familiarizarlos con toda esta información para que ustedes empiecen a empaparse de todo lo que vamos a revisar. ¿Es el Taj Mahal? Excelente, muy bien. ¿De qué país es el Taj Mahal? De la India. De la India. Bien, excelente. Este es uno de los espacios también de mayor atracción turística. Muchas personas viajan a la India con la intención de conocer este palacio, cuyas características son típicas de la construcción árabe, de la construcción que también es parte de Asia, donde estas 4 torres que tienen que ver con los 4 puntos cardinales, etcétera, nos dan la posibilidad. ¿Ustedes ya llevaron esta materia que es historia del arte, chicos? Apenas la vamos a llevar. ¿La van a llevar entonces? Ok, excelente. Entonces, nos va a servir de mucho, porque también parte del análisis que tenemos que hacer nosotros como turistólogos es ver cuáles son los principales estilos arquitectónicos. Yo les voy a dar una sesión donde hablemos de estilos arquitectónicos y demos como las premisas y las bases de poder analizar una construcción. No quiere decir que sean arquitectos, ¿verdad? Pero cuando vayan a un sitio y cuando tengan que hacer un análisis, levantar una cédula de inventario turístico, ustedes sepan cuál es el estilo característico, si es un estilo a lo mejor europeo, si es un estilo asiático, árabe, etcétera. Entonces, eso también lo vamos a ir revisando poco a poco, ¿sí? Bien, esta también es famosísima. ¿Alguien la ubica? Esta es una de las obras contemporáneas más importantes, también más visitadas y que aún su proceso de construcción sigue. Es la familia sagrada de España. Eso es, muy bien, Kevin. La Sagrada Familia en Barcelona, España. Fíjense, este es un dato interesante. El arquitecto es Gaudí,
¿sí? Es un arquitecto que se basa mucho en esto del modernismo, donde si se dan cuenta, pues tiene una mezcla de varios estilos arquitectónicos y algo muy, pues, ¿cómo llamarlo? Pues muy fuera de lo común. Esta capilla o esta iglesia, ¿sí? De la Sagrada Familia, Basílica de la Sagrada Familia, no capilla, perdón. Esta Basílica de la Sagrada Familia tiene varios años en construcción. Se programaba que su construcción terminaría en 2020, pero bueno, se ha extendido y todavía hay una proyección que al menos 2 años más sigue en construcción, ¿sí? Es uno de los sitios más interesantes del estilo contemporáneo, modernista en cuanto a arquitectura y que se ha consolidado también como uno de los sitios referentes en Barcelona para poder visitar por los turistas. Esta también es bien interesante. Pareciera, si se dan cuenta, un territorio del Caribe, pero no es así. Es un territorio de la zona de los Emiratos Árabes. Específicamente son las llamadas Islas Palms, ¿sale? Si se dan cuenta, bueno, habría que revisarlo, lo iremos viendo, pero desde la parte superior lo que nos da idea es que esta zona de construcción o como está construido simula una palmera o unas palmeras y entonces por eso es considerado este territorio, ¿sí? Voy con el siguiente. Este es importantísimo para la historia. ¿Lo ubican? Es de España, ¿no, profe? Cerca de España, no necesariamente España. Ya sé con cuál te estás confundiendo, con la Puerta de Alcalá, pero la Puerta de Alcalá sí es 100% española. Esta no es de España, también es de Europa, del centro de Europa. Este es el famoso, o la que vamos a conocer como la Puerta de Brandeburgo, ¿sale? Se ubica en Berlín, es uno de los sitios más interesantes y que bueno, ahí circunda toda esta cuestión del muro de Berlín y toda la historia que se vivió en la separación de las dos Alemanias. Muy bien. Aquí tomamos de nueva cuenta las pirámides de Giza, que ya nos había comentado hace un ratito Yatsiri, ¿sí? Y este es uno de los sitios más ¿Es en Roma? Ajá. No, está un poquito más hacia el Mediterráneo. ¿Cuál? ¿Es Grecia, Santorini? Exactamente, es Grecia y es la isla de Santorini. Esta isla es famosísima, ¿por qué? Por la construcción. Si se dan cuenta, tiene un estilo muy particular e inclusive la forma en que están pintadas y están explicados los territorios hace que sea uno de los más importantes del mundo. Es un territorio muy pequeñito, todo construido sobre este espacio orográfico y se ha convertido en uno de los sitios turísticos más importantes. Las playas de Santorini y el pueblo de Santorini tienen una relevancia internacional para el turismo en Grecia, ¿sale? Aquí en México hasta le pusieron el nombre a una marca de agua, ¿no? Santorini, hay una marca de agua aquí en México. Bien, voy con el siguiente. Esta, ¿alguien la ubica? Fíjense, hay una particularidad, eso lo veremos en nuestras siguientes sesiones. Resulta que en el continente europeo, se me estaba atorando la pastilla, perdón. Hay una particularidad en el continente europeo que debido a la cercanía que tiene con Asia, va a haber algunos países que se llaman euroasiáticos. Estos países euroasiáticos significa que la mitad de su territorio está en el continente europeo y la mitad de su territorio está en el continente asiático. Uno de ellos es Turquía. Seguramente lo habrán escuchado. También es un destino interesante para el turismo a nivel internacional. Turquía tiene esta característica. La mitad es del continente europeo, ¿sí? Y la mitad es del continente asiático. Por eso van a encontrar este estilo de construcción. Se llama Hagia Sophia. Es una mezquita tradicional en Turquía, ¿sí? Y también es una de las más visitadas. Hay películas, o hay muchas películas que han tomado a Turquía como base de sus escenarios. A mí hay una que me gusta mucho que se llama Búsqueda Implacable. No sé si la han escuchado. Esta historia tiene como dos o tres películas. La primera creo que empieza en Francia
y creo que la segunda o la tercera, no estoy muy seguro, pero sus escenarios son Le Turquía. secuestran a su hija, ¿no? Ándale, exactamente, esa es esta búsqueda implacable, y una de ellas tiene escenarios en Turquía, y ahí aparece toda esta cuestión de Hagia Sofia, la Mezquita Azul, y pues muchos de los sitios de Estambul, que es una de las ciudades más importantes para el turismo, ¿sale? Entonces, eso también tendríamos que tomarlo en cuenta como referencia. Fíjense, qué importante es Europa en el plano turístico internacional, que inclusive hasta películas se realizan en estos sitios haciendo referencia a estos espacios, ¿no? Mencionábamos esta de Búsqueda Implacable, es una, pero nos podemos ir, por ejemplo, a la del Código Da Vinci, que su sede y el espacio donde se filmó, pues fue el Museo del Louvre, ¿no? Y así vamos a encontrar muchas más bajo las cuales, pues nosotros configuraríamos el escenario y la relevancia que tiene el turismo, ¿sí? Sobre esta situación referente a factores de atractivos o de atracción, que es sumamente importante para todos, ¿sí? Entonces, bien, voy a pasar a la siguiente. ¿Esta qué tal? ¿Alguien lo ubica? A los que son amantes de la arquitectura, no sé si les da como referencia a algún sitio o tienen alguna situación con esta cuestión, chicos. Lo único que me acuerdo, profe, que es una iglesia, pero no, pero no. Sí es una iglesia, pero no recuerdo en qué. Yo sé que está en Europa. Muy Pero bien. no en qué país. ¿Sale? Fíjese, el análisis que hace Kevin es muy, muy bueno. Normalmente vamos a encontrar que los templos de tipo católico o las iglesias, tal cual lo manejamos, van a ser en Europa. No quiere decir que en Asia no haya, pero la religión católica se estableció fuertemente, comenzó en Asia, acuérdense este proceso, después de que muere Jesús en Jerusalén, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues empieza a extender la religión católica, los apóstoles empiezan a ir por el mundo tratando, el mundo antiguo, ¿no? El mundo que sería pues un poco de Europa, Asia y también un poco de África, y empiezan a moverse, ¿no? Y entonces, donde se consolida formalmente la religión católica es en toda Europa, y ahí van a encontrar principalmente los templos católicos más importantes del mundo. Como nos decía Kevin, y en este análisis que hace correcto, pues esta es un templo católico, es la catedral de Nuestra Señora de Fiore en Florencia, Italia, ¿sale? ¿Por qué les pongo esta? Fíjense, el estilo arquitectónico es el gótico, se los explicaré y lo veremos en una presentación para que ustedes puedan hacer este análisis. Pero parte de lo más importante también en este templo es que está construida con mármol verde, ¿sale? Y esto le da una característica fundamental y un atractivo muy importante. Y otra cosa, también sucede que en estos templos, o muchos de los templos italianos, normalmente el campanario no está en la planta de el templo, sino que el campanario va a estar a un costado, ¿sale? Aquí se dan cuenta, no tiene campanario. ¿Por qué? Porque es de un estilo arquitectónico gótico y con una mezcla, ¿sale? Y entonces la cuestión del el campanario está fuera de la planta de construcción. Lo mismo pasa con un sitio muy importante, espero que seguramente aquí va a venir y se los voy a contemplar, ¿sí? Bien, este también es un sitio importante, este es asiático, este seguramente lo habrán visto también en algunas películas, son los guerreros de terracota, ¿sí? Que se ubican también en Asia y que es parte de la esencia histórica, inclusive bélica, de los países asiáticos. Acuérdense de los samuráis y todas estas cuestiones que hasta nuestros días pues sigue conservando. Es una forma también de cultura y de esta manera podemos entenderlo, ¿vale? Aquí voy leyendo los comentarios. Italia, sí conozco Italia, conozco Roma, conozco Venecia, conozco Florencia y también conozco Pisa, ¿sí? De las ciudades italianas. Este también es importante. Este es el sitio, igual en Jerusalén, donde nació Jesús, ¿sale? Acuérdense que Jesús
pues tuvo un proceso muy característico en todo este proceso para poder generar, no es cierto, me estoy confundiendo, ¿sí? Porque Jesús nació en Nazaret, no, aquí me estoy confundiendo, ¿sale? Entonces, este es uno de los territorios del proceso de vida de Jesús, donde normalmente, pues, él estuvo, ¿sí? Y se han construido templos, capillas, etcétera, que trata de proteger la religión católica, ¿sale? Voy con este seguramente lo han escuchado, ¿sí? Hay otro país, ¿perdón? Ámsterdam. Exactamente, muy bien, ¿sí? Estos canales, además de Venecia, que decíamos que es uno de los sitios más importantes, Ámsterdam, Holanda, o los Países Bajos, como se llaman, o como les gusta que les digan, es uno de los sitios más comunes, ¿sí? Y más famosos. ¿Por qué los canales en Ámsterdam son importantes? Porque la gente viaja mucho y se transporta mucho a través de bicicleta. Entonces es muy común que los recorridos turísticos toquen o hagan relación a los canales a través de la bicicleta. Y también algo famoso, pues, es esta zona roja en Ámsterdam, donde el consumo de algunas drogas es legal, así como la prostitución, ¿sale? Entonces, van adelantados en el proceso cultural, en cómo entienden muchas de las actividades que en otros casos aquí no las vemos como legales, ellos ya lo han hecho, y entonces también se ha consolidado como un destino turístico importante. Muy bien. ¿Alguien ubica a este, chicos? También es europeo, es uno de los sitios también famosos. ¿Está en Inglaterra? ¿En Inglaterra o Londres? Excelente, muy bien. ¿Sale? Excelente, Dianetsi. Es el famoso London Bridge, ¿sale? Y se ubica en Londres, Inglaterra. Las islas, fíjense, hablamos de islas ya en América, ¿no? Toda esta zona del Caribe, que normalmente hay muchas islas. Hay otra isla, ¿sí? Otra zona insular en Europa, que sería todo esto que llamamos el Reino Unido. El Reino Unido va a estar integrado por 3 países. Va a estar integrado por Londres, va a estar integrado por Escocia y va a estar integrado por Irlanda no recuerdo si es del norte o del sur, me parece que es Irlanda del Sur, ¿sí? Estos 3 países integran el Reino Unido. Y este es uno de los sitios más importantes, más atractivos. Mucha gente también baja a Londres. Londres tiene una desventaja en cuanto a los tours para los mexicanos. ¿A qué me refiero con una desventaja? Que debido a las características económicas y a la moneda que se maneja en Londres, no se utiliza el euro. Se utiliza algo que llamamos la libra. No sé si lo han escuchado. Esta cuestión de la libra es una moneda todavía más cara que el euro. El euro, con esta situación que estamos viviendo de la economía, el euro ha aumentado el precio, está hasta en 27 pesos, lo que he visto, y la libra estará unos 3 pesos arriba, ¿sí? Entonces, sí hay una diferencia y entonces genera todavía un viaje más costoso. Es un sitio muy caro, normalmente Londres o Inglaterra es un país costoso, pero bueno, pues es uno de los que también es considerado para los turistas como uno de los más importantes. Entonces, valdría la pena, si ustedes viajan o si aprovechan este recorrido o esta propuesta que nos está haciendo Italia de tener algún descuento, pues valdría la pena en algún sentido también aprovechar para conocer Londres, ¿sí? Aquí nos dice Víctor. ¿Por qué, Víctor? ¿Qué te gusta de Londres? ¿Qué es lo más atractivo para ti de este sitio? Bien, fíjense, aquí hay parte de las características y la construcción asiática, ¿sí? Entonces, fíjense cómo utilizan la teja, estos arcos, esto es algo muy normal de la cultura asiática. Esto es Asia, digo, lo voy a hacer. Es la ciudad prohibida. Bueno, era la ciudad prohibida, Exactamente, muy bien, tienes toda la razón, es la ciudad prohibida, ¿sí? Uno de los sitios también más importantes en Asia, ¿sí? Que consolida un movimiento constante de turistas y que, bueno,
pues ha permitido que se reconozca la cultura asiática a nivel internacional. Es uno de los atractivos que no puede faltar cuando alguien programa un viaje turístico hacia el continente asiático. Muy bien, muchas gracias, excelente aportación, ¿sí? Voy con el siguiente, esta me la salto, estas son más técnicas. Fíjense, esta es un poquito de África, hay muchas reservas que tienen que ver con estas cuestiones de la protección de la flora y fauna. Uno de ellos son los elefantes, que ustedes saben que están en riesgo por la cuestión de lo que generan sus colmillos. Mucha gente los busca por el mármol, y entonces han puesto en riesgo a la fauna correspondiente a los elefantes, y entonces valdría la pena estar atentos de lo que tenemos que revisar. Muy bien. Esa imagen te hace recordar como a la película del Rey León. Exactamente, fíjate, mucho de lo que hacen las películas es tomar como aspectos representativos, y a partir de estos aspectos representativos, pues nos ayudan a posicionar o a consolidar esta imagen, ¿no? Ves el Rey León y lo que piensas es en flora y fauna, específicamente este árbol que es el clásico africano, ligas con el sol y todas estas cuestiones, y los elefantes también. Muy bien, excelente aportación, ¿sí? Bien, ¿qué opinan, chicos? ¿Ya están listos para que a lo largo del cuatrimestre podamos ir analizando todo este proceso, toda esta información, todos estos atractivos con los que pues vamos a enfrentarnos a lo largo de este cuatrimestre? ¿Qué opinan? Sí, no, ya con estas imágenes, pues la intención es que fueran familiarizándose con todo lo que significa y todo lo que implica viajar a través del mundo. Entonces, es una buena posibilidad. Ojalá que sí, Andy. Ojalá que sí. Decíamos, ya saben, 35 países, ¿sale? Que son los de América, pero nos faltan los 50 de Asia, perdón, los 50 de Europa, más los de Asia, más los de África, más los de Oceanía. Entonces, ustedes van a terminar conociendo la geografía del mundo, y eso va a ser muy padre, porque les decía en alguna ocasión, a mí me pasó en varios momentos que cuando le platicaba a mis amigos o a mi familia, es que estudio turismo, y cuando pasaba algún sitio turístico, lo primero que hacían era preguntarme, y cuando no sabía, entonces hasta quedas mal, ¿no? Algo les van a solicitar o algo les va a pasar a ustedes igual, ¿sí? Cuando alguien ve un sitio, un espacio, un atractivo turístico, y como sabe que ustedes estudian turismo, ¿qué les va a decir? Explícame. Entonces, qué bueno que nos vayamos a ir consolidando como una enciclopedia viviente de toda esta información que se maneja y todo lo vinculado con el turismo, ¿sale? Entonces, ustedes van a ser expertos en todo este proceso y en toda esta información, ¿sí? Les voy a solicitar ya la primera tarea para nuestra sesión de la próxima semana. Es algo muy sencillito. Les voy a pedir lo siguiente. Les voy a pedir que me ayuden a investigar, chicos, si son tan amables, cuántos países, ¿sí?, conforman cada uno de los continentes en el mundo, ¿sale? Entonces, ya tienen la primera, ya América lo vimos, dijimos que en América son 35 países. Ahora me gustaría que me ayuden a investigar cuántos países son en Europa, cuántos países son en África, cuántos países son o conforman Asia, y por último, cuántos países conforman Oceanía, ¿sí? Y de esta manera, entonces, vamos a poder ya empezar a generar el panorama total de cuántos países vamos a manejar, ¿sale? Entonces, ayúdenme con eso. Solamente quiero que me digan cuántos países. No quiero que me escriban la lista, ni mucho menos, porque eso es parte de lo que vamos a estudiar a lo largo del curso. En Europa, la próxima semana, ya empezaremos con la explicación general y también marcaremos toda la lista de países, la división política, los mapas y todas estas cuestiones, ¿sale? Entonces, ayúdenme a investigar nada más el número de países que integran cada continente en nuestro mundo, por favor, ¿sí? ¿Algún comentario, chicos? ¿Algo que quieran agregar? Profe, solamente lo tenemos que decírselo o subirlo a Classroom. En Classroom. Todo vamos a meterlo a Classroom, Diana, para que no tengamos ahí confusiones. Entonces, fíjense, qué bueno que lo comentas, y ya con esto cerraría nuestra sesión de hoy. Sé que de alguna manera el estar a distancia ha generado también cierta carga de trabajo, ¿sí? A veces
hay más tareas que en muchas ocasiones lo que se hacía personal. Yo siempre les pedía tareas, si ustedes recuerdan, casi siempre semana con semana les pedía una tarea. Entonces vamos a manejar este mecanismo. Lo que vamos a hacer es subirlas a Classroom. Y lo que yo quiero plantearles es lo siguiente. Yo voy a tratar de que cada viernes, ¿sí? Es decir, terminamos nuestra sesión, mejor cada lunes, ¿sí? Cada lunes, cuando empecemos nuestras sesiones o nuestra semana de clases, yo voy a subir la tarea para que ustedes tengan varios días para poder programarla, ¿sale? Ya sea viernes o lunes. Entonces, por ejemplo, si acabamos hoy miércoles, que sería nuestra segunda clase, yo aprovecharía a más tardar viernes para subirles la información de la tarea para que ustedes la coloquen en Classroom, para que el día martes y miércoles que nos encontramos, ustedes ya puedan tener la plataforma y ahí subirla, ¿sí? Y de esta manera estar muy constantemente en interacción para que no nos atrasemos y que también que ustedes tengan un colchón de varios días para poder ir haciendo la tarea. Trataré de anticiparme inclusive varios días previos a la fecha de entrega para que ustedes estén con tiempo suficiente de poder constituir o de poder construir sus tareas para que no tengamos ningún problema con el atraso, ¿sí? Vamos a utilizar la misma mecánica. Yo les digo aquí cuál es la tarea, hago la tarea en Classroom, la subimos ahí, ustedes presentan esa tarea, ¿sí? Yo la reviso y en automático la voy contemplando. También otra cosa que quiero hacer, porque, fíjense, siento que hubo de repente algunas complicaciones, ¿sí? El archivo de Word, perfecto, Word o PDF, como ustedes quieran. Lo que sí, Kevin, y lo que sí para todos, acuérdense que debemos incluir nuestra conclusión de todas las tareas y también hay que incluir las fuentes, 2 fuentes porque lo estamos buscando de internet. No podemos ir a la biblioteca. Entonces, en esta tarea, ¿cómo haríamos la conclusión? Perdón, no te escuché. Que entonces en esta tarea que está dejando, ¿cómo se incluiría la conclusión? Pues al final lo que la conclusión busca es que tú me expliques qué fue lo que entendiste, ¿sí? De todo lo que pudiste investigar, ¿no? ¿Sí? Que me hables de la conclusión es, pues en total, cuántos países son en el mundo, cuál es el continente que tiene más países, etcétera, ¿sí? A manera nada más de cerrar y de dar un punto final de lo que tú pudiste investigar, ¿sale? Ese siempre se los voy a pedir, no se les olvide, por favor, porque eso es siempre algo que solicito en las tareas. Entonces, esos serían los acuerdos para Classroom, para que ustedes estén enterados, para que estén preparados y que podamos ir avanzando con estas informaciones, ¿sí? ¿Qué más me falta comentarles? Ok, ya sé, y con esto ya les decía que estamos prácticamente cerrando. Para Classroom, lo que yo he hecho normalmente es, antes de empezar la clase, pegarles el link, ¿sí? Como hoy que lo pegué en el grupo, ahí ustedes pudieron acceder. Lo que voy a hacer a partir de la próxima semana es que voy a programar en un calendario o el calendario de Google, ya voy a dejar programadas nuestras clases y cada semana les va a llegar en automático el correo para poder ingresar. Ya no lo voy a pegar en el chat, sino que a su correo les va a llegar esta información. Y lo que entonces quiero que hagan es, cuando vaya a empezar la clase, entren a su correo, le den clic y en automático lo va a manejar. ¿Esto para qué? Para que no estemos cambiando los códigos de reunión. Ese código de reunión va a ser el mismo para cada día. Va a haber un código para martes, va a haber un código para miércoles, ¿sí? O en su caso jueves. ¿Por qué? Y así de esta manera vamos a evitar batallar. Inclusive ya les va a aparecer en su calendario de Google para ustedes, hay programadas esas sesiones y ustedes ya van a saber en automático que tienen que ingresar en esa hora y en esa fecha para poder cumplir con la sesión, ¿sale? Entonces, eso también será algo adicional que manejaremos en este proceso para poder desarrollarlo, ¿sí? ¿Qué más me falta? De la lista ya les comentaba, que la vamos a pasar siempre, va a ser de manera oral, ¿sí? Y esta lista, esto sí quiero dejárselos muy en claro, esta lista, chicos y chicas, se tiene que estar mandando diariamente a la coordinación. Nuestro coordinador, yo tengo que mandarle el archivo de Word de hoy con el registro de nuestras asistencias. Diana Guevara me pregunta que
Entonces, ¿es el número de países? No. Únicamente número de países por cada continente. Los nombres, no se preocupen, porque eso es parte de lo que vamos a analizar a lo largo de nuestra materia. Entonces, no pongan los países o los nombres de los países, solamente el número. Me ponen América, 35 países, Europa, 22, 25, los que correspondan, y solamente eso es lo que necesito, por favor, ¿sale? Por los nombres no se preocupen, porque eso lo iremos haciendo y lo iremos descubriendo poco a poco en el avance de nuestra materia, ¿vale? Bien, ¿qué otra cosa me falta decirles? Pues ya les dije de la evaluación, retomamos también aquí la cuestión de la puntualidad, acuérdense entre 5 y 10 minutos para que nosotros lo contemplemos, ¿sí? Y de esta manera estar tranquilos, ¿sí? Ya me acordé. Quería comentarles lo siguiente. Los días miércoles que nos encontramos como hoy, nuestra clase es de 8 a 8:50, tenemos 10 minutos, después nuestra clase es de 11 a 11:40. Ahí quería preguntarles, por ejemplo, ahorita terminamos, les decía, vamos a hacernos un café, a prepararnos algo y regresar. Podríamos entonces a lo mejor, si terminamos 8:50, poder tomar 5 minutos más y que sea empezar hasta 11:05 para que tengan más tiempo de a lo mejor desayunar algo muy rápido. Y en lugar de terminar 11:40, podríamos terminar 11:45. Esa es una propuesta. O la otra es igual, de 8 a 8:50 nuestra clase, tenemos los 10 minutos de receso y empezamos a las 11 y terminamos 11:40 puntualmente. Piénsenlo y me lo dicen. ¿Por qué lo digo? Porque digo, para despejarnos un poquito, ¿sí? Para que puedan desayunar y que nos cambiemos el chip y podamos entrar de inmediato ya a la cuestión de la clase de geografía. Piénsenlo, medítenlo y si es funcional lo tomamos en cuenta. Si no, pues ningún problema y nos vamos o nos apegamos al horario que tenemos marcado durante nuestras sesiones, ¿sí? Bien, pues no sé si tengan algo que agregar, algún comentario que quieran hacer, alguna recomendación. Les decía hace un ratito que sí es cierto, me estoy confundiendo, tienes razón. Sí, sería de 8 a 8:50 nuestra clase, 10 minutos tenemos de descanso, empezamos a las 9 y terminaríamos 10:40, ¿sí? La propuesta es que en lugar de empezar a las 11 en punto, empecemos 11:05 y terminemos hasta 11:45 para que tengamos 15 minutos y ustedes puedan desayunar. Sí, perdón, ahí tuve una confusión. Entonces, esa sería la opción. Piénsenlo y ya me lo confirman para la próxima sesión, por favor. ¿Sí? Bien, ¿algún comentario, algo que quieran agregar, alguna duda, alguna recomendación para mejorar nuestro desempeño de todos durante estas clases virtuales que nos tocan? Les decía, al menos tendremos el mes todavía de mayo completo para seguir trabajando en línea, ¿sí? Y por eso, pues, me gustaría recibir o escuchar algunas de sus retroalimentaciones para que podamos ir mejorando, ¿sí? Ok, gracias, chicas. Bien, y ya una última. Yo sé que a veces que todos tengan o que todos manejen la computadora durante las sesiones es difícil, ¿sí? Porque a lo mejor la puede ocupar alguien más, etcétera. Sí va a haber clases en las que, por ejemplo, estos recorridos virtuales que les comentaba, va a ser forzosamente que utilicemos computadora. Entonces, váyanse preparando. Yo les voy a avisar en cuál es prácticamente obligatorio. Si ustedes siempre se meten en la computadora, pues no se preocupen, va a ser muy fácil. Pero los que a veces se meten al celular, voy a pedirles, habrá sesiones en las que sí necesitamos que sea específicamente trabajar con computadora. ¿Por qué? Porque si hacemos el recorrido virtual en su celular, tendrían que salirse de Meet, ¿sí? A veces hasta cerrar sesión de Meet, porque si implica a lo mejor sonidos, etcétera, en automático lo cierra. Y habrá sesiones, decía, como en los recorridos, que sí sea necesario tener sonidos. Entonces, váyanlo contemplando, váyanse preparando para que lo tengan ahí en cuenta. Yo les avisaré cuáles son los días en específico que tendremos que utilizar computadora, ¿sí? Y a partir de eso poderlo construir, ¿sale? Bien, chicos, pues como siempre, agradecerles todo su tiempo, su esfuerzo, invitarlos a que sigamos trabajando juntos, que sigamos trabajando fuertemente,
que si de repente hay alguna situación, alguna complicación en cuanto al acceso de internet y todo esto, por favor, háganmelo saber. Y también yo pediría que si ustedes o entre ustedes como compañeros, si se pueden ir ayudando a lo mejor en transmitir información, en compartirse archivos, en compartirse datos, etcétera, lo hagan sin caer en copiar como lo vi en el trabajo final. Pero sí ustedes también traten de apoyarse, ¿sí? Si algún compañero a lo mejor tiene alguna duda y conmigo le cuesta trabajo hacerlo, que se acerque con ustedes o ustedes acérquense con los compañeros para resolverlas y de esa manera podamos avanzar, ¿sale? Y recuerden, nuestros medios de comunicación ahora se han ampliado, ya no solo es el correo electrónico, ya tenemos un grupo de WhatsApp y asimismo en el grupo de WhatsApp está mi teléfono. Si tienen alguna cosa muy particular, háganmelo saber en privado. De lo contrario, si es algo que pueda servir para todos, hagámoslo en el grupo. Y también recordarles que hay un horario, que específicamente nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche, no más, ¿sale? Para que todos podamos pues tener espacios de descanso también y de recreación. No todo es estudiar, no todo es trabajar, también necesitamos descansar porque de lo contrario también va mermando nuestro rendimiento, en ocasiones no siempre es positivo, ¿sí? Último punto, si regresamos a tiempo, ¿sí? Es decir, si todavía nos da tiempo de regresar a lo presencial, a mí me gustaría que en este periodo sí hagamos nuestra visita, ¿sí? En el anterior la cancelamos, recuerden que por esta cuestión del coronavirus la cancelamos, pero lo que yo hago normalmente en esta materia es programar una visita a un restaurante francés. Entonces, ese sí me gustaría hacerlo y esperaría que fuera hasta que volvamos ya el último mes del cuatrimestre para que podamos hacer la visita. Esa visita es muy sencillita, nos vamos a este restaurante, nos platican cómo opera un poco de la gastronomía francesa y lo que hacemos es desayunar ahí. Entonces, el año pasado, con sus compañeros de sexto, nos costó 120 pesos, entonces hay que irse preparándose. En Cholula está muy fácil llegar, ¿sí? Entonces hay que contemplarlo porque la intención es que cuando volvamos y en el último mes del cuatrimestre podamos hacer esa visita para conocer la gastronomía francesa de viva voz, probar, ¿sí? Y tener información de los especialistas, ¿sale? Entonces también contémplenlo y vayan haciendo pues, su guardadito para que podamos disfrutar de esta visita y así probar los alimentos franceses y conocer más de la gastronomía de parte técnica. Bien, bueno, pues chicos, ¿algún comentario? ¿Algo que quieren agregar? ¿Dudas, comentarios? Alguien ya me ponía que todo bien, no sé si los que faltan de dar información. Esto de que me pregunta Andy que si nos queda pendiente la salida del cuatrimestre anterior, de acuerdo a lo que yo sé, no. Por estas cuestiones ya no se realizaron y no hay esta cuestión de reprogramarlas. Déjenme preguntar con el coordinador y si hay posibilidad, pues la programamos para que la hagamos. Pero la primera situación que yo tengo entendida es que como se presentó esta situación de la pandemia, se suspendieron y ya no se repondrán. Lo pregunto, pero al menos esta de ir al restaurante francés sí la vamos a manejar, ¿sale? Como parte importante e inclusive como parte de la experiencia de conocer la gastronomía europea. Chicos, pues si no hubiera dudas o comentarios, daríamos por terminada nuestra sesión de hoy, nuestra primera sesión, nuestra sesión de introducción, donde dimos toda esta información, pues esto correspondiente a nuestra evaluación, a nuestro programa, y bueno, pues y recordarles la disposición a trabajar, agradecerles como siempre les decía su tiempo, sus ganas de trabajar. Trabajamos bien el cuatrimestre anterior, entonces en este que no sea la excepción, que sigamos esforzándonos. Los que les fue bien, manténganse, y los que les falta un poquito para poder obtener calificaciones positivas, hay que darlo todo para seguir trabajando. ¿Sí? Muy bien, chicos. Pues entonces, si no hay más cosas que agregar, nos vemos la próxima semana. Descansen y síganse cuidando. Protéjanse. Esta semana es fuerte en la cuestión del coronavirus. Por favor, no salgan de casa a menos que realmente lo requieran. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Chile.
Hasta luego, Diana. Cuídate mucho. Adiós, Daniela. Cuídense mucho.